Hola, mis amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde este día, los llene de su gozo, los llene de su amor, los llene de sabiduría, de paz, pero sobre todo, mis amados, del gozo. ¿Sabe por qué? Porque un corazón lleno de gozo irradia luz, un corazón lleno de gozo hace que nuestras voces, nuestras palabras sean así, llenas de gozo, pero sobre todo provoca que nuestro rostro irradie luz, que nuestro rostro esté alegre, que nuestra mirada sea transparente, sea alegre, sea brillosa, sea en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta tarde yo quiero hablarles sobre un tema que vino a mi boca, a mi mente y a mi corazón literalmente el día de ayer en la noche, o más bien ya era hoy en la madrugada mientras oraba. Terminé de orar y me fui a mi recámara a acostarme, a dormir, y de repente, y vi el reloj, no había pasado ni una hora que yo había cerrado los ojos, y de repente vino a mí esta palabra, manto. Y le digo que vino a mi mente, a mi boca y a mi corazón, porque cuando yo dije manto, estaba el pensamiento y aquí en mi corazón, ¡pum!, retumbó o vibró mi corazón. No sé cómo explicarle esas cosas maravillosas que el Señor hace para decirnos. Fíjese que yo creo que el Señor está hablándonos a través de los sueños y nos está revelando cosas importantes que necesita la congregación de Casa del Dios Viviente, que necesitamos cada uno de nosotros, pero también creo que nos está hablando el Señor a través de sueños para tomar decisiones y seguir caminando y avanzando, porque este es un tiempo de avance, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho. Y entonces vino a mi sueño esta palabra que me despertó y aunque es un tema que hemos hablado, que hemos tocado, en particular yo, y pareciera que es un tema conocido, nos vamos a sorprender de todas las veces y las interpretaciones que se le da a esta palabra a través de lo largo de la Biblia. Son muchísimas. Yo cuando buscaba esta mañana me sorprendí porque son muchas veces que aparece la palabra manto, por supuesto, algunas enfocadas de diferentes maneras. Entonces, yo elegí algunas de las que les voy a compartir ahora para poder cubrir lo que Dios hablaba a mi corazón. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto conmigo? Bueno, pues vamos a empezar, no sin antes hacer una oración a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos y que habitas en medio de querubines, pero que también estás en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Nos dirigimos a ti en esta hora para que esta no sea una enseñanza más, no sea solamente un cúmulo de conocimiento en nuestro corazón o en nuestra mente, sino que sea una palabra que se revele a nuestro ser, que se haga palpable, que se haga viva para poderla manifestar a través de nuestra vida personal, pero también a través de nuestra vida congregacional. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, que tu colirio santo caiga sobre nuestros ojos y podamos mirar más allá de las letras que están escritas en tu palabra, más allá de lo que nuestro pensamiento puede captar, que capte nuestro espíritu y nuestra alma para ser levantados y avanzar como tú nos lo has dicho y como tú, Señor mío, quieres que sea. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, confiados en que tu voluntad es mucho más alta, es muchísimo mejor que la nuestra, porque tus planes son de bien y no de mal para nosotros. Así lo creemos, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues entonces le decía que le iba a compartir sobre los mantos o sobre el manto. Y nosotros hemos aprendido que el manto es una cobertura, ¿verdad? El manto es una protección, el manto es hasta un sello, el manto es algo representativo. Los colores del manto tienen mucho que ver para ver lo que se está representando o lo que se quiere decir o lo que se quiere plasmar o lo que se quiere plantar en alguna diferente área, en alguna atmósfera, hablando de manera espiritual, ¿verdad?
lo que se quiere establecer, esa era la palabra, en algún área en la que estemos, en algún lugar en donde estemos. Bueno, hace mucho tiempo los colores de las vestiduras de los reyes tipificaban cierto rango, cierta característica, cierta posición política aún, cierta posición económica también. Entonces, eso vamos le doy este preámbulo para que usted y yo empecemos a tener el justo valor de lo que significa un manto. Un manto, no el pedazo de tela con el que bailamos o danzamos, mejor dicho, sino lo que significa el manto, porque muchas veces hemos enfocado cuando se habla de manto a la tela que utilizamos para danzar, que si bien tiene un significado espiritual y es un arma espiritual de guerra, también es cierto que la tela por sí sola pues no tiene mayor valor que el que sea una tela. O sea, adquiere valor cuando yo sé lo que representa, cuando yo sé lo que provoco, cuando yo sé lo que arrebato de los cielos y establezco en la tierra con el movimiento del manto. Y lo digo en particular cuando danzamos. El manto es un arma de guerra, un arma de adoración, un arma de alabanza, pero también es nuestro instrumento para poder cambiar los ambientes donde nos estamos desenvolviendo. Amén. Bueno, eso quiero que usted lo tenga claro, y también quiero que usted tome en cuenta que si usted ha sido llamada a ocupar mantos para danzar, por favor, tómelo muy en cuenta, desempólvelo y úselo. Amén. Bueno, entonces decíamos que el manto es una cobertura, es un instrumento de alabanza, de adoración al Padre, es un arma de guerra, pero también nosotros podemos ver que dentro de la palabra también se menciona el manto para representar momentos de angustia, momentos de luto, momentos de vergüenza, momentos de persecución, como lo podemos ver a lo largo de la palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando en el antiguo pacto se ponían un manto de silicio, un manto de tela áspera, estaba tipificando lo que yo le decía hace un rato, el luto, la muerte, la persecución. Lo vemos también en el libro de Esther, cuando el pueblo de Israel es perseguido por este hombre que los quería colgar, que quería colgar a Mardoqueo, y entonces cuando él se da cuenta dice que se vistió de silicio y se puso sobre sí un manto de angustia y de desesperación. Y también el manto en el libro de Levíticos habla sobre los mantos de impureza, y habla tanto de la mujer como del hombre cuando estaban en sus periodos impuros, y decían que su manto era impuro, por tanto no podía usarse, sino que tenía que lavarse, y habla de una serie de tiempos para poder ser purificado. Y habla todo eso la Biblia en cuanto al manto, y aún mucho más cosas que usted y yo, como le decía hace rato, nos sorprenderíamos. Y yo este día quiero hablarles sobre el manto en algunas posiciones representativas, pero sobre todo, y es donde vamos a hacer un énfasis, si Dios lo permite y nos va guiando, ¿verdad?, en el manto espiritual. Pero vamos a empezar primeramente por lo que dice la palabra de Dios sobre el manto, algunas características y lo que éste representa. Y nosotros vamos a ver en el libro de Ruth, precisamente, en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 15, que dice de la siguiente manera, ¿verdad? Esperen, porque mire, yo ya los había apartado, pero parece que Ruth se me fue de vacaciones. Pero quiero decirle que Ruth en este pasaje habla sobre cuando ellas, Ruth y Noemí, regresan de la tierra donde estaban y llegan a Belén nuevamente. Y entonces esta Noemí le da indicaciones a Ruth para que pueda conquistar el corazón de su familiar más cercano, para que la redima. Y entonces dice en un momento que ella, cuando se recostó en los pies de este hombre, cuando ella se recostó y él se dio cuenta, se levantó y le dijo, vete a tu casa, que nadie se dé cuenta. Pero le dijo a ella unas palabras importantes que quería leerle, y le dijo, extiende tu manto.
le dijo, extiende tu manto, y ella extendió su manto que llevaba en sus vestiduras, y extendió su manto, y entonces ahí este hombre le puso varias medidas de cereales, porque ella sabía la condición de pobreza en la que se encontraban Ruth y Noemí, y entonces ella extendió su manto y este hombre le dio una medida de la cosecha que estaban haciendo, 6 medidas, si no me equivoco, dice la palabra de Dios que le dio. No nos vamos a detener, bueno, pero entonces le da la medida y ella extiende su manto, de aquí adelante extiende su manto y le ponen las medidas. Y entonces, ¿qué nos representa? Mira, que el manto va a provocar, cuando nosotros portamos el manto, cuando nosotros nos damos cuenta del valor del manto, esto va a provocar que Dios provea a nuestra casa todo lo que nos hace falta. Que Dios provea, porque sabes, Dios no está ignorante, por decir así la palabra, de las necesidades que nosotros tenemos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y entonces este hombre sabía lo que Noemí y Ruth necesitaban y le dio la provisión suficiente para que ellas vivieran en cuanto el tiempo necesario, cuando llegara el momento en el que él redimiera a Ruth y se casara con ella y se la llevara, ¿verdad?, a vivir con ella y le diera un hijo. Y usted sabe toda la historia de la vida de Ruth y de Noemí en este libro tan maravilloso. Pero entonces el manto es necesario para que nosotros provoquemos la provisión de Dios en nuestra casa y en nuestra mesa. Quiero decirle que el manto es algo que se debe vestir y portar todo el tiempo, todo el momento. No es algo que yo pueda quitarme, no es algo que sea para uso de determinados días. El manto debe de estar sobre nosotros todo el tiempo, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Por eso hace rato yo hacía una diferencia en cuanto a la tela que ocupamos para danzar como manto, pero irnos más profundo a lo que significa tener la cobertura o el manto sobre nosotros. Y este punto lo tenemos bien claro en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 28, versículos 31 y del 31 al 33, y dice de esta manera, en el libro del Éxodo dice: harás el manto del efod todo en color azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor de entre ellas, y campanillas de oro alrededor. O sea, aquí está hablando del sacerdote Aarón y de sus vestiduras. Le está dando indicación el Señor de cómo deben ser las vestiduras, y le dice: vas a hacer un manto de color azul, y aparte de que lo vas a hacer, lo vas a bordar de una manera especial, porque le da especificaciones de los bordados que tiene que traer, y dice campanillas de oro y granadas azul, púrpura y carmesí, tres colores importantes que representarían la pureza, la santidad y la entrega para hacer este servicio sacerdotal. Pero van bajo las vestiduras, o sea, van debajo del efod. Lo primero que el sacerdote tenía que ponerse era este manto, que nosotros, le digo, pensamos en manto y enseguida se va en un lienzo, pero el manto en ese tiempo era como una especie de camisón, digámoslo así, que se ponía abajo de las vestiduras, o una túnica, digámoslo, que se ponía debajo de las vestiduras, de un color determinado, con un bordado especial y específico, y entonces sobre ella iba el efod. El efod era la señal del sacerdocio, y después del el efod venía el pectoral, ¿verdad?, que era donde estaban representadas las piedras de las 12 tribus de Israel. O sea, todo lo que representaba el sacerdote o el sacerdocio. Pero entonces el manto, mis amados, es la base del sacerdocio. El manto, mis amados, es la base indispensable para poder ministrar la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios Padre, para poder ministrar su corazón, para poder tocar su corazón. En una de las partes que leía dentro de los Salmos, mire, yo quería ponerle todos los versículos, pero es muchísimo, ¿verdad? Y entonces una de las partes que me llamó mucho la atención es que dice que tomaban el manto
en un salmo lo leí, que tomaban el manto y el clamor de la persona que tenía su manto, su vestidura, yo lo hago así porque le digo que me ubico en la tela, pero dice que ese clamor a través del manto que traían puestos los sacerdotes provocaba que el manto de Dios, que es el manto más grande, y lo vamos a ver más adelante, llenara completamente el templo. Entonces, mire qué importante es entender la posición que tiene el manto delante de la presencia del Señor como sacerdotes. Y no me estoy refiriendo a los ministerios, no me estoy refiriendo a los 5 ministerios que estableció Jesús, me estoy refiriendo al título que Dios nos da como reyes y sacerdotes, es decir, que todos nosotros debemos de portar ese manto, todos nosotros debemos de cuidar ese manto y saber que sin él pues no podemos ministrar la presencia del Señor, no podemos arrancar las bendiciones de provisión que necesitamos, la salud que necesitamos, la claridad para entender la palabra de Dios que necesitamos, el revelar de los planes de Dios que necesitamos para continuar, hasta el preguntarle cómo debemos de ministrar a las personas, cómo debemos de aconsejar a las personas. Necesitamos este manto para ejercer el sacerdocio y el reinado que Dios nos ha otorgado a través de ser él el principal sacerdote y el rey de reyes. Es bien, bien importante. Fíjate que Dios mismo utiliza esta expresión para manifestarse. Dios mismo se viste de mantos. Él mismo, con su misma esencia, con su mismo ser, hace sus mantos para manifestarse a las personas, para manifestarse a su pueblo, a sus profetas, a sus sacerdotes, a sus pastores, a sus maestros, a sus evangelistas, pero a sus intercesores, a sus guerreros, a sus sacerdotes de alabanza. O sea, él utiliza mantos. Y ¿sabes qué? Esto también me agradó muchísimo y me sorprendió, pero llenó mi corazón de mucha alegría, porque tú sabes bien que a mí me apasionan estos temas del manto, el pandero, la danza, la alabanza, etcétera, ¿verdad? Pero entonces en segunda de Samuel 22:12, que nosotros lo vamos a ver también reflejado lo vamos a ver también reflejado en el Salmo 18, pero vamos a leer este que dice, segunda de Samuel 22:12, dice así. Te lo voy a leer desde el 11 y dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, obscuridad de aguas y densas nubes. Está hablando de Dios, está hablando cuando Dios vino en ayuda a David, cuando David era perseguido era perseguido por Saúl y era perseguido por sus enemigos. Él clamó a Dios y esto lo puede ver súper claro en el Salmo 18, porque todo este salmo habla de lo que David le clamó al Señor cuando era perseguido. Y entonces dice la palabra de Dios en segunda de Samuel 22:12 y en el Salmo 18:11, que dice así, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas y nubes de los cielos. Es decir, que el Señor porque si lo lee más adelante va a entender, el Señor se cubrió de esas nubes de obscuridad, que no quiere decir que eran tinieblas, era obscuridad, como cuando vemos en el cielo las nubes cargadas de agua que se ponen grises, pero porque están cargadas de agua, ¿no? Así lo dice. Bueno, él se cubrió para que no lo viera más nadie más que David, para que nadie de los que los perseguía se diera cuenta que venía, sino solo David. Por eso le decía yo hace rato que el velo es importante, porque Dios nos revela cosas que otros no ven, para salvación nuestra, para beneficio nuestro, para protección nuestra. Y entonces vino el Señor oculto para los demás, pero visible para David, y él dice que se envolvió en esas nubes, que hizo un manto. Es que hay una versión muy hermosa que es la versión viviente, y dice que se envolvió con un manto de nubes y de lluvia para manifestarse a David y decirle que tranquis, que él estaba en acción y que ningún enemigo se iba a levantar en contra de él, ¿no? Qué bonito, eso me conmueve porque
Aunque usted piense que todo está descompuesto, mire, Dios está manifestándose, Dios está guardándonos, Dios está cuidándonos. Su manto nos envuelve porque Él mismo se envuelve en manto y ese mismo manto nos envuelve a nosotros. Entonces es importante que usted y yo tengamos consciente esto, de que Dios también ocupa mantos para ocultarse a los demás, pero hacerse visible a nosotros. ¿A quiénes nosotros? A los que creemos en Él, a los que lo adoramos, a los que ponemos nuestra voluntad bajo la suya, a los que reconocemos nuestros errores y nos ponemos delante de Él pidiendo perdón para que nos lave, para que nos cambie, para que nos sane, para que nos avive nuevamente, porque eso era lo que hacía David. Por eso tuvo tantas manifestaciones del Señor y del Espíritu Santo y del mismo Jesús a lo largo de su vida, porque eso era lo que Él hacía, mi amado. Y entonces es tan hermoso esto, saber que su manto nos cubre y que lo que representa para nosotros, y que por eso es importante que busquemos esa cobertura, ese escondite. El Señor nos esconde debajo de su manto, y para que nuestros perseguidores no nos alcancen, para que nuestros perseguidores no nos lastimen, no nos arrebaten, pero ¿sabe qué? Sobre todo no estén impidiendo el propósito que Dios ya habló para nosotros, porque David ya tenía un propósito, él ya estaba ungido como rey, él ya tenía una encomienda, el Señor lo resguardó porque esa encomienda se tenía que hacer, se tenía que cumplir por bien del pueblo de Israel, pero porque Dios lo había dicho. Obviamente, si estudiamos la vida de David, tuvo que hacer muchas cosas, y es lo que nosotros tenemos que hacer, mi amado. Nosotros podemos también observar en el Salmo 104.2, que dice de esta manera, se lo voy a leer desde el 1, dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y el que se cubre de luz como de vestiduras, que extienden los cielos como una cortina. Y yo le decía hace rato que a lo largo de la palabra se habla mucho de manto en sus diferentes connotaciones. Y cortina, su raíz es la misma para manto, entonces se está refiriendo a un manto. Cuando él habla de cortina, de tela, de mantas, de sábanas, se está refiriendo a ese manto, ¿verdad? En sus diferentes significados significados, para darle el énfasis a lo que está hablando. Entonces, aquí está diciendo que él también se viste de un manto de luz, que él también se viste de un manto de lluvia, de un manto de truenos. Y ahora me recuerdo cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas. Antes de que él subiera, había truenos, había nubes, ¿verdad? Había todo un ambiente de luz y sonido, digámoslo así, y era el manto en el que Dios se había envuelto para poder hablar con el pueblo de Israel. Y miren nada más qué fuerte, porque el pueblo de Israel no quiso hablar con el Señor, no quiso tener ese encuentro cara a cara con el Señor, por ignorar que lo que estaba sucediendo no era más que el manto en el que Dios estaba digamos, no ocultando de ellos, sino más bien resguardándolos a ellos para que su santidad no les hiciera daño. Y él hizo toda esa cobertura alrededor suyo para que ellos pudieran acercarse. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Nosotros, mis amados, tenemos que estar bien apercibidos en eso, para no estar rechazando la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando usted esté en la presencia del Señor, dance, cante, alabe, llore, grite, clame, no se vaya a quedar inerte, no se vaya a quedar sin hacerlo, porque entonces estaría haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Fue engañado, le vendieron un Dios falso, un Dios de oro, y lo empezaron a adorar. ¿Por qué? Porque era más fácil, porque ese Dios hecho por manos artesanales y con oro, no hablaba, no decía, no caminaba, no exigía, no pedía, no daba. Y entonces es más fácil porque nadie nos dice nada.
No, mi amado, usted no desprecie la presencia del Espíritu Santo de Dios, no desprecie la presencia de Dios Padre. Dance, entréguese a Él, aún ahí en su casa, cuando usted ore, párese, brinque, salte, agarre su pandero, agarre su manto, su bandera, sus manos, sus pies, lo que usted tenga, pero no desprecie la presencia de Dios, porque seguramente Él está queriendo hablarnos a todos, a todos, a todos. A unos nos habla por sueños, a otros nos habla por la oración, por medio de la alabanza, a otros nos habla estruendosamente y a otros nos habla quedito, pero no desprecie, mi amado. Por eso busque el manto, busque la cobertura de su presencia, para que no se encuentre usted despreciando la presencia de Dios. Amén. También en la palabra de Dios se nos habla de manto como ese símbolo que representa el lugar de reinado, ese símbolo que se ocupa para designar a los reyes. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Y le voy a decir lo que dice. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Esto estaba sucediendo cuando Jehú se levantó como rey de Israel. Todos los que estaban a su alrededor, los ejércitos, todos los que tenían una posición social, quitaron su manto y lo pusieron para que él se sentara, porque era un sello que representaba al rey. Cualquiera que traiga un manto real, pues es porque es el rey. El manto real no lo porta cualquiera, sino solamente el rey. Y entonces en la palabra de Dios nos dice que es para representar al rey, al que gobierna, al que manda, al que tiene la autoridad, al que le fue delegado el poder y la autoridad. Este manto marca sobre ellos que tienen la autoridad de rey. No se olvide que somos reyes y sacerdotes. Así nos hizo Dios, así nos llamó, así nos escogió. Y también podemos verlo en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 28, cuando Jesús ya está viviendo ese proceso de juicio, y los soldados romanos que lo están custodiando ahí le quitan todas sus ropas, y dice la palabra de Dios que le ponen un manto encima color púrpura, hacen una corona de espinas, se la ponen, agarran un palo de madera y se lo dan como su cetro, y ellos dicen: aquí está el rey. Fíjense que ellos lo hicieron de manera burlona, de manera despreciable al Señor. Pero ellos no sabían que en realidad estaban estableciendo en esta tierra y en este ambiente natural, terrenal, estaban estableciendo que en verdad Él era el rey. Él era el Señor, Él era el Rey de Reyes, el poderoso, el santo, el bendito. Y entonces cuando le ponen el manto encima, están diciendo: Él es el Rey. Aunque ellos pensaron que se burlaban, no, al Señor no se le escapa nada. Y en ese momento fue establecido como el Rey de Reyes por ese acto, repito, burlón e irónico de los romanos, pero dice la palabra de Dios que todas las cosas se acomodan a bien para aquellos que creen y confían en el Señor. Y Jesús, cuando vino acá a la tierra como hombre, Él confió en su Padre, Él confió en el Espíritu Santo, Él estaba seguro de lo que iba a hacer y que Dios lo iba a hacer a su manera, ¿verdad? Entonces le quiero leer lo que dice Mateo 27, 28, y dice así: y desnudándolo le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Aún ellos en su ignorancia se rindieron delante de Dios, en este hecho tan doloroso, pero que era necesario para que hoy usted y yo pudiéramos entender que ese manto de reinado que tiene Jesús está también sobre nosotros, pues nos dijo que somos reyes y sacerdotes.
El manto, mi amado, en la palabra de Dios también se usaba para representar un acto o más bien un pacto de amistad entre aquellos que en verdad se amaban, se protegían y se querían. Y no se refiere solo entre un hombre y una mujer, pues tenemos la historia de David y Jonathan. Usted sabe que ellos eran maravillosos amigos en la primera de Samuel 18, capítulo 4. Ha habido versículo 4. Ha habido muchas personas que no conocen las escrituras y que han querido moldear las escrituras a sus preferencias sexuales, y hay muchas personas que han tomado este versículo y parte de la vida de David y Jonathan para justificar sus desviaciones, pero eso no es así. La esencial que nos dice el Señor en su palabra a través de la amistad de David y de Jonathan es que nos está diciendo que nosotros somos capaces de poder tener amigos honestos, amigos en amores verdaderos, que podamos dar la vida el uno por el otro y sacrificarnos. Y entonces eso es lo que hicieron David y Jonathan. Jonathan y David sellan el pacto de amistad a través de la entrega del manto, y junto con el manto toda la armadura de Jonathan es entregada a David para sellar ese pacto. Pero lo primero que se entrega es el manto. Yo le decía hace rato que el manto es parte primordial. Es parte primordial de nuestra vida como sacerdotes, como hijos de Dios. El manto no puede faltar, es lo primero que debe haber. Y le dice así en Primera de Samuel 18:4, dice: Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Por qué le dio el manto? Porque le estaba diciendo: yo te cubro las espaldas, yo te cubro delante de mi padre, yo te cubro de sus ejércitos, yo te cubro de la persecución, porque eres mi amigo y te amo. ¿No se le hace conocido cuando el Señor Jesús nos dice: aquel que da la vida por su amigo verdaderamente ama? Dios dio la vida por nosotros, que somos sus hijos, que somos sus amigos, que somos sus herederos, que somos sus hermanos, porque Él nos ha dado todo el reconocimiento por todos los lados, que nosotros le pertenecemos a Él. Entonces el manto es para sellar un pacto de amistad, para sellar un pacto de amor verdadero, para sellar el verdadero propósito de esta vida: ser hermanos, ser amigos, amar a nuestro prójimo, respetarlo como nos respetamos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados. Eso es lo que Dios espera de nosotros al reconocer el manto que nos cubre. Nosotros tenemos una cobertura física y una cobertura espiritual. Nuestra cobertura es el Ministerio Muna en Honduras a través de nuestra madre, el apóstol Emma Sosa. Esa es nuestra cobertura, y nosotros debemos de darle la importancia que tiene. Nosotros debemos de, a través de lo que hemos hablado ahorita, de estos pequeños puntos o pocos puntos, porque hay mucho más, debemos de entender lo que es tener un manto sobre nosotros, lo que es caminar sobre la guía y la dirección de un manto que espiritual, que ya avanzado, que tiene la experiencia, que tiene, mi amado precioso, la llenura y la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no debemos de olvidar eso, mi amado, esa cobertura. Pero también dentro de Casa del Dios Viviente existe una cobertura que es la que se da a través de los pastores. Esa cobertura, mi amado, que es para guiarte, que es para bendecirte, que es para animarte a cambiar, y que muchos de nosotros, y no solo en nuestra iglesia, en otras congregaciones, han perdido el respeto, han perdido el amor, han perdido la confianza hacia sus pastores, porque no han obtenido lo que ellos quieren, o porque no se les ha dicho o dado lo que ellos pretenden. Mis amados, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de hablarles con la verdad, de amarlos con todo nuestro corazón, pero amarlos no significa solapar las cosas que están mal hechas o seguir alimentando la pereza
pereza de crecimiento espiritual o seguir promoviendo el que no haya cambios en nuestra persona. Nosotros como pastores, al echar el manto sobre ustedes, lo que nosotros esperamos es primeramente amor, respeto y sobre todo obediencia a la palabra de Dios para que su vida cambie. Muchos tienen en poco los pastores, muchos tienen en poco la cobertura que tienen y siempre andan buscando quien les dé la respuesta que ellos quieren y se desvían. Por eso vemos a muchos caer, por eso vemos a muchos que les cuesta trabajo levantarse, mis amados. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que nosotros entendamos que es una cobertura. No es quien te va a resolver la vida. No es quien te va a resolver tu economía, no es quien va a arreglar tus problemas de matrimonio, no es esa cobertura, no es la cobertura que Dios quiere que nosotros entendamos como el manto sobre nosotros, es aquella que te va a decir lo que dice Dios para tu vida, lo que quiere Dios para tu vida, lo que necesitas cambiar, lo que necesitas dejar, lo que necesitas empezar a hacer, las prioridades que debemos tener conforme a la palabra de Dios. Equivocadamente muchos piensan que a veces el pastor o los pastores te dan una guía, una recomendación para sus propios intereses. Y no es así. Quizá hay algunos, pero no es así. Aquel que tiene bien claro qué es una cobertura y a qué se debe y qué es lo que tiene que hacer una cobertura, siempre buscará exhortarte para bien. ¿Sabes? Yo te decía que hay otro tipo de coberturas que hablan que representan deslealtad, que representan angustia, que representan temor. Fíjate que Saúl no reconoció la cobertura que estaba sobre él, que era Samuel. No la reconoció. Quiso pasar sobre la autoridad y sobre la indicación que Samuel le había dado. Y eso le costó perder el reino. Eso le costó que él, en la presencia del Espíritu Santo, se apartara de él y entonces viniera un espíritu que lo atormentaba. Ese no reconocer le llevó a perder el amor por David, porque lo amaba, era su escudero. Sin embargo, después ya lo quería matar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos, amemos, respetemos y escuchemos el manto que está sobre nosotros. Y lo digo para los pastores hacia abajo, pero los pastores hacia arriba, porque también tenemos una cobertura, también tenemos un manto que nos cuida. Y fíjese que yo le decía hace un ratito que cuando nosotros entendemos el manto y le damos la importancia al manto que está sobre nosotros y clamamos al Señor y pedimos de su ayuda, de su clemencia, Él escucha. Él escucha y nos envuelve con su manto. Y yo quiero que vayamos por favor al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y dice así, está maravilloso, por favor búsquelo y subráyalo en su Biblia. Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me cubrió Jehová y me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles. Y habla, dice, pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí cubriéndome, está sobre mí llenándome, está sobre mí, amado, habilitándome para realizar las cosas que Dios me mandó a hacer. Si sobre nosotros no está la cobertura, la llenura de su Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder realizar lo que Dios quiere que realicemos y a llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Nosotros necesitamos la cobertura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, mi amado precioso, su llenura para poder hacer las cosas. Es importante la cobertura espiritual, el manto espiritual de este tiempo es el Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos buscar para taparnos, para caminar, para crecer, para ser transformados, es la cobertura del Espíritu Santo de Dios.
Pero si nosotros no aprendemos a respetar la cobertura inmediata y la que sigue, pregunto yo, ¿podremos entonces entender qué importante es la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra vida, dentro de nuestro corazón, cubriéndonos? Qué importante es para nosotros estar cubiertos del Espíritu Santo de Dios, mis amados. Nosotros podemos obtener ese manto. Si tú no has experimentado la llenura del Espíritu Santo de Dios y tú quieres hacerlo, búscalo en la intimidad. Derríbate delante de Él, derrótate delante de Él, confiésale tus males, deja de justificarte y confiésale lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y clama por su llenura. Hace unos días hablábamos, ¿verdad?, sobre la llenura del Espíritu Santo como ese día de Pentecostés. Y yo decía en ese momento, en esa ocasión, que nosotros tenemos una enorme bendición. Nosotros podemos clamar todos los días por esa manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros y sobre nosotros y alrededor de nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Llegó ese día para quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces nosotros debemos de provocar, nosotros debemos de irrumpir en la presencia del Espíritu Santo para obtener su cobertura, para tener su llenura y que podamos ser, mis amados, mis amadas, salvos, libres de toda atadura, de todo pensamiento, de todo comportamiento, de toda emoción, de todo sentimiento que se levanta en contra de la palabra de Dios, que va en contra de lo que Él nos dice. Nosotros debemos de buscar su presencia como manto para poder ser hombres y mujeres de pacto, que podamos ejecutar, respetar y no olvidar los pactos que hacemos no tan solo con Dios, sino con nosotros mismos y con los que nos rodean. Debemos de buscar su cobertura para poder tener esta provisión que necesitamos. Debemos buscar ese manto que nos cubra para poder tener la provisión que hace falta en nuestra casa o en aquellos de nuestra familia. Nosotros debemos de buscar su cobertura, mi amado precioso, para poder decirnos con todas las letras y palabras: somos reyes y sacerdotes escogidos por Dios. Porque si nosotros no entendemos que solo a través de la llenura de su Espíritu Santo podemos ejecutar el reinado y el sacerdocio, el gobierno y el sacerdocio, mi amado, entonces podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a ver los frutos, porque necesitamos reconocer la cobertura del Espíritu Santo sobre nosotros, la cobertura de su amor. Y sabe, le estaba yo buscando aquí donde dice que Dios escuchaba el clamor de su pueblo y la orilla de su manto llenaba el templo. La orilla de su manto llenaba el templo, es decir, que llenó a todos los que estaban en ese momento ahí. ¿Pero qué lo provocó? Provocó su llenura y su manifestación, el reconocer el manto espiritual de los pastores, el manto espiritual sobre los pastores, que en este caso es nuestro apóstol, y reconocer entonces, para poder reconocer que la mayor cobertura, el mayor manto es su Espíritu Santo. Y entonces dice Dios, es muy bonito ese versículo, pero yo no lo anoté. No lo anoté, solo anoté la indicación, pero yo se lo busco y después se lo doy. Pero quiero decirle que el Señor está deseoso de llenarnos con su manto. El Señor está deseoso de cubrirnos con su manto. El Señor está deseoso de llenar este templo vivo que soy yo de su presencia. Él está deseoso. Él solo espera que tú y yo rindamos nuestras voluntades a Él. Si no rindes tu voluntad a Él, mi amado, no vamos a avanzar. Porque Dios nunca va a ir en contra de tu voluntad. Él nos dice que elijamos la vida. Y la vida es buscar su manto, y la vida es acogernos a Él. La vida es saber que sin su cobertura, sin su llenura, sin su guía, nosotros no vamos a poder hacer nada, mi amado. Pero que podemos
buscarla y Él va a responder porque Él quiere llenarnos de Él. Él es nuestro manto. Él es nuestra cobertura. Él es nuestro escondite. Él es nuestro refugio. Él es el que nos cubre en tiempos de desnudez. Él es el que nos levanta cuando hemos caído. Él es el que nos limpia de nuestro pecado, de nuestras faltas. Él es el que nos hace compañía cuando todos se han ido. Él es el manto. Él es nuestro manto espiritual. Él es nuestro manto eterno. Él y nadie más que Él. Amén. Así es que, pues yo me despido de ti. Te doy gracias por poner atención a esta enseñanza y una vez más te exhorto a que levantes tus manos delante del Señor, lo alabes, dances en su presencia porque Él quiere llenarte. Él quiere limpiarte, Él quiere cambiarte, Él quiere darte todo. Todo lo que Él tiene te lo quiere dar a ti. Respetemos los mantos. Si por alguna razón has tenido alguna fricción con tus líderes espirituales, ponte a cuentas. En la presencia del Señor, ponte a cuentas y reconoce su vestidura, reconoce su manto, reconoce la autoridad que tiene. Que te voy a decir algo, no la tiene por ser perfecto o perfecta, la tiene porque Dios en su misericordia lo escogió para ponerlo en ese lugar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, el que oye, el que escucha la voz de su pastor y la sigue, lo está reconociendo como su pastor. Si no has escuchado la voz del pastor o de la pastora y no la reconoces, yo te invito a que te metas en la presencia del Señor para que Él te indique cuál es la voz y cuál es el pastor. Amén. Así es que sé que esto que dije es difícil ahora, pero es así. Hay que reconocer a las autoridades para poder avanzar. Hay que reconocer en dónde estamos y si es nuestro lugar para poder avanzar. Y bueno, sin más, ¿verdad? Porque si no me sigo predicando otra hora, pero quiero decirte que estoy muy feliz, muy contenta. Sé que pronto nos vamos a ver. Cuídate, protégete, no seas imprudente, toma todas las precauciones, porque también a eso estamos llamados, ¿verdad? A cuidar este templo, esta casa del Señor y sobre todo a que el manto que está sobre ti siempre brille, siempre esté alegrándote el rostro, alegrándote el corazón, no importa lo que pase, porque Dios es gozo, porque Dios es luz, porque Dios es vida. Amén. Dios te bendiga. Muchos abrazos, los extraño. Bye.